festivalero y solo vine a cantar aquí. Yo no busco que me aplaudan, solo deseo hacerte feliz. Me dicen festivalero, traigo alegría en mi canción. A la pena no le canto porque hace daño al corazón. Festivalero soy, señor, un mensajero del amor. Festivalero soy, señor, un peregrino trovador. Festivalero soy, señor, traigo esperanza en mi canción. Festivalero Dios quiso, soy cantor y me acompaña mi guitarra trasnochadora de mis sueños, y aunque mi alforja esté vacía, de la alegría soy el dueño. Primera. Segundita. ¿Cómo anda para el Álvaro? Muy buenas tardes, con don Anatolio Bravo, lo estamos saludando, che. Otra vuelta. Segundita. ¿Qué tal, no? Primera.
Ese chango. Ella solita. ¡Se acaba! Segundita. Dentro. A la vueltita. Al chango le toca. La niña solita. ¡Nos vamos! Primera. ¡Ey, cuchis! Kainaina kanchainaina ato traje moro cara, descacha puño tiritin trajina tu cara. Carapuca vieja ni sano cari ni casaraco, galu viejo ni sacara no cari ni macanaco. Maldita, mi amor. Walu viejo ni sacara y maina ya paz ni chanca, casaracuspa amo chundueño cadueño ya caba. Comadre vieja ni tu cuila ya tarimangu, kaina sara tarimas pasón coitana nachianku. Segundita. ¡Ey, cuchis! Sigue fiesta señora comadre Cata, palabra de casamiento, bolsillos intermitentes. Muy opoy, muy opoy. Zapatea, pues. Comadre Jani chipuscacha viejo carampucata, amo churini pusachunan chamacha churia custa. Carampuca contestasta no capa manam cancachu, no capa cuna caspa tucu y rubios mi caspachu. Comadre vieja ni está bien naiga la penja penja, mala churini catenja chupan ya mantara senga. Ahí se viene. Primera. Dentro. Zapateando. Zapateo. Y se acaba. Segundita. Dentro. Zapateo. Otra vuelta, mi amor.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos compartiendo la música de don Anatolio Bravo. Don Anatolio Bravo, bien sachera, ¿no? Bien sacherita. A ver. Primera. ¡Hey, cuchis! Oh Señor de los milagros, vengo a cantarte yo a ti, ante tu imagen sagrada, Santo Señor de Mailín. Bendita, mi amor. Te saludan en tu día, millares de promesantes, que llegan de todo el mundo tu imagen a venerarte. Sacha, Sacha. También quiero rezarte mis oraciones a ti y pedirte que me ayudes, Santo Señor. Con toda esperanza y fe, te canto mi chacarera al santito milagroso de mi tierra santiagueña. ¿Algo triste más? Primera. Allá. Cuando canto chacarera me dan ganas de llorar, porque se me representa el martes de carnaval. Cuatro calles de corrido sigo con el callejón para ver la morenita que me roba el corazón. Yo no sé qué le dijera que le convenga mejor, le diré que una rosa del jardín de la ilusión. Señores, soy santiagueño, yo no niego mi cantar, que en la copa del sombrero traigo mi colichañar. Segundita. Adentro. De árbol para el invierno todas las hojas de rama, así se acaban los gustos de la noche a la mañana. Dice que me quiere mucho, yo te quiero mucho más, pesaremos en balanza cuál amor pesará más. El vigorón en el verde y en el campo no aparece, la mujer engañadora 200 palos merece. Señores, soy santiagueño, yo no niego mi cantar, y en la copa del sombrero traigo mi colichañar. Muy bien, espero que les haya gustado. A don Anatolio Bravo hemos comenzado con varios temas de don Anatolio Bravo. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Llegamos así medio apurado también, medio apurado también. ¿Cómo están, Osvaldo Luna, Norma Mancilla, a mi Santiago del Estero? ¿Cómo andan, queridos? ¿Qué cuentan? Cuenten algo de Santiago, che. A ver, ¿qué podemos escuchar? A ver. Por acá tenía unita para que quería escuchar con ustedes, che. Lo perdió. Vislumbre el Esteco, Vamos a compartir algo ahí. ¿Sale Chese o no sale nada? ¿Cómo puede ser? Ahí está. Ya no hay bagres, bogas, ni dorado. Espera, vamos a empezar de vuelta.
El rancherío a la orilla el camino, su aciago destino no puede torcer. Los gobiernos prometen, la ciudad no llega. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hace tiempo que el agua del río está contaminada. ¿Cómo puede ser? Ya no hay bagres, bogas ni dorados. La carne que sube habrá que comer. La carne que sube habrá que comer. La cultura está en manos de Juanchos. ¡Qué gran panorama! ¿Cómo puede ser? Los más santos no tienen acceso. Y dale, ¿qué es lo que vas a hacer? No hay sonrisas, los niños trabajan. Por el lado de Frías, las niñas también. Los ladrones y los policías tratan trilogía. Con el sí del juez, con el sí del juez. No está Marcos, ni Evo, ni Chávez, no está el doctor Juárez. ¿Quién está esta vez? Que esperamos que el rotista Tucho nos dé una señal. Ya no puede ser. Denunciemos porque hay desnutridos. Lo dicen los diarios y más hay que ver. Que las orcas se comen los montes, que poco nos queda. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Esperar que vuelva un Che Guevara o que nos gobierne tal vez un Fidel, o quizá que venga un europeo a crear paperas y de mierda por piel, o tal vez que nos den la lumbrera, se lleven el oro y el oro también. Esperamos que resucite Rade y que con los yanquis tomen el poder, se tomen el poder. I said los terratenientes políticos todos, lo mismo de siempre, para ellos da igual. Es aquel cuento de las con el culo, te rompen el culo, ya no es igual. Que el que tiene la mata, de la tierra, no quiere ceder. Esperamos que siga la lacra, sumando pobreza. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Empezamos luchando y peleando, como en los 70 morir o vencer. Hace tiempo que el agua del río no llega al cogote. ¿Qué es lo que vas a hacer? Arreglamos con el propio sentido común de la gente.
tal vez la corriente del dulce del río, Uruguay también. Y de nada nos sirven 30 años, 30.000 almas juntadas también. Todo sigue, que sigue, que sigue. Y yo me pregunto, y yo me pregunto, y yo me pregunto, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, señor bárbaro, ¿no? Escuchó la letra, ¿no? Tal vez, no sé si le gusta la guaracha o la forma de interpretar, ¿no? Pero que dice muchas verdades, ¿no? Dice muchas verdades. Nosotros por ahí queremos escuchar, que nos digan la verdad. Pero Changuito, Santiago Sol, y dice muchas cosas que capaz que no queremos escuchar, che. ¿Por qué? Pasan cosas. Y nosotros como que nada. ¿Eh? Vislumbre el Esteco, ¿qué vas a hacer? Dice, ¿ya? Y en serio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así que bueno, ahí estamos disfrutando la música. Otra guarachita, a ver, ¿tiene o no tiene? No me acuerdo. Tiene una zambita, samba para mi soledad, ¿eh? Hola, Sandrita. Jurando no mirar atrás en el silencio de esta noche, tratando de ya no pensar, pero tus ojos brillan más y más. Quisiera fundirme en el fuego, olvido y no volver jamás. Qué fácil resulta este juego, sin palabras ya no puedo. Quiero que sepas, amor, que mi vida se ha vuelto un tormento. Quisiera ahogar en tu boca este llanto y sufrimiento. Aquí termina el camino, porque engañarme no puedo. Quizá cuando ya no respire, podré abrazarte en mi sueño. Ay, ay, cuando ya no respire, vendré a besarte en tu sueño. Inquieta mujer fecunda, desencuentro en lo que quiero. ¿A dónde piensas llegar? No ves que vivo siempre en tu paz. ¿Será verdad que no puedes estar sin mi soledad?
tema querés, Debo? Y así, cuando nadie te vea, dolida y llanto en me hace pensar. Aquí termina el camino, porque engañarme no puedo. Quizá cuando ya no respire, podré abrazar. Ahí estamos. Escuchando a Vislumbre del Esteco, ¿eh? Samba para mi soledad. Bueno, muy bien. A los que les gusta Vislumbre del Esteco, ahí hemos compartido un par de temas, ¿eh? Vamos a ir buscando a ver quién más nos acompaña, che. O me piensan dejar solo aquí. Estoy solo. Abandonado. Porque mi familia, un grupo a la capital, al dentista. Blanquita se fue al médico acá en Quilmes. Y bueno, me han dejado solo, che. En el aguatero, que viene este, que viene el otro. Digo que cuando uno se queda solo, ahí se da cuenta del movimiento de la casa, que no. A ver, vamos a ver por acá. Ya lo habíamos saludado a mi Santiago, Sandra Figueroa, por ahí, la Débora Esbrogini, nos dice, hola Juan, buenas tardes, quiero un tema que te estoy escuchando. ¿Qué querés escuchar de vos? A ver, ¿qué querés escuchar? Decime. A ver. Por acá dice, buenas tardes, hermoso programa, encantado de escucharlos. Les pido un tema de Sentir y Aguante Suncho Corral. Ricardo Reynoso, chango de Suncho Corral. Espero que su esposa esté bien, esté mejor, que Dios esté al lado de ustedes. Sí, se fue a un control nomás, no, está bien, Blanquita, así que bueno, por eso nosotros también estamos bien. Bueno, por ahí Ricardo Reynoso nos decía que es de Suncho Corral y quería algo de Sentir Loretano. Bueno, ahora vamos a buscar Sentir Loretano. Yo quiero compartir ahí con el chango de Suncho Corral, con todos ustedes, un chango que anda cantando lindo, Rodrigo Flores se llama. ¿Lo ubican ustedes? ¿No lo ubican? Pero escuchá, que viva Suncho Corral, chango. Si con este no te emociona, escuchá. De los lugares más lindos que hay en mi pago natal, si tengo que elegir uno, me quedo en Suncho Corral. Para vos, changuito. Veo los palos borrachos en la calle principal. Mi noviecita de entonces, quién sabe dónde andará. Y vamos al Mocho Caro en tiempos de carnaval, al Gato Negro de siesta y de noche a Rosedal. Han de haber pagos más lindos, nadie lo puede negar. Ninguno como mi pago, que viva Suncho Corral. ¿Qué tal, Ricardo, no? Segundita para toda la gente de Suncho Corral, señores. ¿Dónde andarán los amigos si los fuera a juntar?
esos tiempos de inocencia quiero de nuevo gozar. Con el tren de pasajeros se llenaba la estación. Sin duda que allí nacieron muchas historias de amor. La estación, ¿no? ¿Quién se enamoraba en la estación, che? Agua marrón del salado donde íbamos a pescar. Cuando me acuerdo de aquello me dan ganas de llorar. Han de haber pagos más lindos, nadie lo puede negar. Ninguno como mi pago, que viva Surcho. ¿Dónde andarán los amigos si los pudiera juntar? Esos tiempos de inocencia quiero de nuevo gozar. Changuito. Con el tren de pasajeros se llenaba la estación. Sin duda que allí nacieron muchas historias de amor. Cierto es. Agua marrón del salado donde íbamos a pescar. Cuando me acuerdo de aquello me dan ganas de llorar. Han de haber pagos más lindos, nadie lo puede negar. Ninguno como mi pago, que viva Surcho Corral. Bueno, ¿qué les gustó esta chacarera, che? Muy lindita, ¿eh? Muy linda chacarera, che. ¿Eh? Así que, bueno, espero que a la gente de Suncho Corral, a Ricardo Mozo, ¿eh? A toda la chada que vive lejos del pago, lejos de Suncho Corral, como nosotros vivimos lejos de nuestro departamento Alberdi, lejos de nuestro Agustín Alibarón, Campogallo, Donadeo, Tintiro, Gatica, pagos nuestros. Entonces... Seguimos. Los perros de la vecina. Ay, le decían los perros de la vecina. No quiere que la cocina. Ay, que decían los perros de la vecina. ¡Fuera, perro! Ay, no quiere que la cocinen a la piscina. Pero yo estoy enamorado. Los perros malditos me tienen acorralado. Pero yo estoy enamorado. Los perros malditos me tienen acorralado. Y el Zapucay de la Gauchada presente en la noche. Y así nos vamos, queridos amigos. Muchísimas gracias. Acomodados, costados, que llevé mis tiradores. Flecos fueron primoras tirando por el suelo. Se había volteado un ternero afirmado en los cuatro vientos. En esos lindos momentos de guerra. Supay. ¿Qué habrá pasado, no? ¿Qué habrá pasado con los perros de mi vecina, che? Y así nos vamos, queridos amigos. Muchísimas gracias.
Acomodados, costados que llevé mis tiradores, flecos fueron primoras chillando por el suelo. Cabré volteado de granero afirmado en los cuatro vientos, en esos lindos momentos de ser. Muy bien, así ha visto que termina, pues. ¿Escuchaste esto? Llegando al pago me encuentro, siento que mi alma se alegra. Bienvenidos a Santiago, es un cartel que me espera. Lindo pueblito el de Pinto, Casares y Real Sayana, y Cañadora y Herrera, Maylin, Lugones y Garza. Tu calorcito me envuelve, justo a poleo y dulzores que nos regala el camino. Tahuada Fernández Torres, ay mi Santiago querido, cómo no voy a cantarte, Filmer y llego a la banda donde me espera mi madre. Por el puente carretero he de cruzar yo primero, mojarlo en el río dulce a mi corazón contento. Llegando a Froilán González, de latería y empanadas, comer y tomar un vino, pegar una guitarreada. Y juntarme con los changos para poder vidalear y visitar al maestro Juan Carlos Carabajal. Ay, mi Santiago querido, cómo no voy a cantarte, Filmer y llego a la banda donde me espera mi madre. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos, che, ahí estamos. A ver qué nos decían. ¿Qué nos decían? ¿Qué nos decían? ¿Qué nos decían? Bueno, ahí los perros de la vecina, che, ahí para la Debo, ya lo hemos pasado. Una chacarera del grupo Será nos pide, ¿no? Que el 28 de marzo hacen la peña junto al Círculo Santiagueño de Berazategui, calle 23 y 111. Bueno, ya están en venta las entradas, así que nos van llamando, así no los vamos anotando. La entrada es limitada, porque bueno, así nos autoriza el protocolo y nosotros tenemos que cumplir, así que por eso le pedimos que nos llamen, así vamos anotando y no quedan afuera, Y este domingo 14, escuchá, en el Círculo Santiagueño, ¡Esa! Juancito Coronel. Para toda la familia de Agustina Libarona, Donadeo, Campo Gallo, Granadero Gatica y Tintina, che. Con su permiso, señores,
Quiero nombrar a mi pago, ese pueblito tan lindo y tan querido donde nací. Siempre te llevo presente y donde vayas estarás conmigo. Ay, Campo Gallo, te juro, siempre que pueda te vuelvo a ver. Tu vereda es arbolada, la plaza ayer se pasó a nivel, donde canté con los changos en madrugada de carnaval. ¿Cómo olvidar esos barrios y la llegada a la estación? Desde entre lleno de gente, hoy lo recuerdo con emoción. Hoy que me encuentro tan lejos, te extraño tanto, quiero volver. Mi Campo Gallo querido, donde yo cante te nombraré. Y allá para los carnavales en el Atlético y Colosal, todos los changos del pueblo tomando un vino me esperarán. ¿Cómo me voy a olvidar de esas madrugadas en ese paso a nivel? Hablamos italiano, muchachos, en esa barra linda de Deportivo Comercio y mi gente linda de Atlético Campo Gallo. ¡Qué tiempos aquellos! Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Así que este domingo, este changuito de Donadeo, digo de Campo Gallo, nos va a estar visitando en el Círculo Santiagueño, ¿no? Así que para nosotros es un orgullo, por supuesto. Tienen que llamar ahí en donde está la publicidad, no me acuerdo el número de teléfono, pero llamen en donde está la publicidad, hay un número de teléfono, dejen el WhatsApp. Después Néstor, como trabaja todo el día el chango a la tarde, noche o a la noche, revisa y contesta los mensajes. Así que no se desesperen. Y para Será, ahora vamos a escuchar en un ratito, vamos a escuchar al grupo Será, que también el 28, el círculo se viene con todo. El círculo se viene con todo, respetando siempre el protocolo. Muy prontito ahí, ya Bruno Arias. ¿Escucharon? Bruno Arias en el Círculo Santiagueño. Muy prontito, los manceros santiagueños de Leocadio Torres. Eso ya después le vamos a ir dando toda la información por las ventas anticipadas y todo. Muy pronto, como les dije, los manceros santiagueños de don Leocadio del Carmen Torres, de la mano de nuestro querido amigo Hugo Torres. Así que bueno, muy pronto. Y bueno, también hay un festival solidario que ya le vamos a ir contando, ahí en abril. Así que bueno, como estamos en esta partecita de lo que es la carpeta de aspamishki.com, vamos a escuchar una chacarera y se lo vamos a dedicar a Juan Coronel, también chango que de aquellos pagos. Escuchá. El gallinero, Mario Sonsoni segundo y Hugo Salvatierra tercero. Se han ido a robar gallinas, Pala Blanca, Saga Chila, y Mario de un linternazo ha volteado un tucapila. ¡Qué tiempos aquellos! Ha venido la policía, se escondieron tras de un bosque. A rato lo sorprendió el comisario Don Roba. A la vuelta chacarera, doradeo. Aunque me salga un poco, yo siempre cantar te quiero. Segunda, mi pavo querido.
Adentro, en el borde de la represa, está Calula sentado, con dos bolsas de piquillín que al lado de Tinga juntado. Villa y el Rengo Castillo canta las noches enteras, un changuito va diciendo voy a bailar chacarera. Salieron de serenata en una noche de luna, al pobre agente Don Burgo le han robado todas las tunas. Se acaba esta chacarera, chacarera, donadeo, aunque me salga un sopoco, yo siempre cantar te quiero. Qué tiempos aquello, allá lejos, ¿no? Casi ni se lo ve de tan lejos que es, pero bueno, en el recuerdo quedan todas esas figuras que dice ahí, tal vez no tenga mucha, ¿cómo se le puedo decir? Para muchos no tenga mucho sentido, para nosotros es una realidad de un tiempo que se ha vivido. Hay Juancito de Coronel, lo decían los cachas, nosotros tenemos de Cortina a los cachas. Hace muchos años que dejé Santiago, pero siempre vuelvo. Compadres, hermanos, parientes y amigos, disfruto el regreso. Fiestas patronales, carnaval, fin de año, cumpleaños del pueblo. Empanada, vino, diversión y joda, todo es el reencuentro. Santiago querido, Santiago añorado, como dice Leo. Larga es la distancia, pasa y pasa tiempo, pero más te quiero. Allá tengo todo, no me falta nada, pero extraño es. Amigos, mis seres queridos, mi añorado pueblo. Ay, mi Santiago del Estero, cuánto te quiero. Ay, mi Santiago del Estero, cuánto te quiero. Cuando escucho zambas, unas cacareras, siento que me vuelvo. Matear con mi madre, tortilla y rosquete o algún pan casero. La nostalgia me invade en el alma y me choca en el pecho. Puño contengo las lágrimas al estar lejos. Santiago querido, Santiago añorado, como dice Leo. Larga es la distancia para el tiempo, pero más te quiero. Allá tengo todo, no me extraño esto. Ahí está, De infancia, mis seres queridos, mi añorado pueblo. Ay, mi Santiago. Este es un tema de la cortina que tenemos nosotros, ¿no? De los cachas, de los cachas a mi Santiago. Hermoso, hermoso tema, hermoso tema, para compartir, Vamos a escuchar algo más de los cachas, A ver, vamos a ir buscando. Así podemos. Que siga el show, que siga la música, los cachapeceros. Ciagueños y chaqueños, arriba, arriba. Lo baila el Chaco, lo baila el Chaco. Bailamelo, Fabián Pérez. Para nuestro sonidista y Don Belizán, bandera Santiago del Estero. Siguiendo montes y obrajes y campos con algodón, al Chaco han ido cegando, queriendo vivir mejor. Santiagueños en el Chaco, muchos allá se quedaron, trabajando de pelón. Sus familias allá formaron, sus hijos ahí nacieron.
en este lugar de mis sueños, de una madre chaqueña y de un padre santiagueño. Y esto sigue. Santiagueños en el Chaco. Clásico. Eso. Lo bailamos todos. Sonido Norte. Gracias, hermano. El Instituto Los Cacha 2021. ¡Sí! ¡Arriba! Miércoles que bailan lindo. ¿Cómo anda mi amigo chino? Péguele unas glosas, hermano, péguele unas glosas. Me gusta el baile, disfruta cuanto se halla en la bailanta. Le da el gusto a su garganta, se ríe bien por adentro. Baila y se ríe contento y le da una ceja seguida a la botella de vino. Ya Perico se echa su contenido. Gracias, chino, hermano querido. ¡Arriba! Sigue los cachas. Abrace que usted puede. Para que baile Elsa y Vizcacha. Escucha, chavo, y hermano, para vos. Regalo musical de Marquito Juárez y los cachapeceros. Ajá. Ahí ya quedó, che. Pero no importa. Seguidita nomás. Yo, ¿cómo es esto? ¿No? Cosa que pasa, energía moderna. Uno hace un mosquito y bueno. Aguante Milton Berizón, transita de los cachas. Arriba. Besito y con la brisa se va la chavo despacito nomás. Veo qué lindo que es, ¿no? Cuando usted mira, qué sé yo, cuando va. Veo que algunos van mando por la orilla, ¿no? Está prohibido bailar sentado esta noche en Pinedo. ¡Venga la joda, hermano! Ahí va lo será. Departamento de esquina, casi sobre Sarandí. Se encuentra Loma Sandía, cerca estancia La Juanita. Entre montes y algarrobos sombreando entre arenales. Desde el pie hasta bañarse en la laguna Catalina. En ese mismo paraje, las caderas y los bailes son cosas de no olvidar. Como también la vaquía al competir en la cava, ninguna era mango para una suerte clavada. La derecha de Segovia y la zurda de Escobar.
Chámame. Lo baila ella, lo baila. Como tiene que ser. Y así se... Y ahí nomás, enganchamos. Ahí está, ¿eh? Ahí estamos complaciendo los pedidos, por supuesto, ahí de Juan Coronel, que nos pedía los cachas, ¿eh? Los cachas, qué lindo, che, qué lindo. Hemos compartido, ¿eh? Los cachas. Después vamos a ir compartiendo más música de lo que va a venir en el Círculo Santiagueño. Y así empezamos, ¿no? Así empezamos como quien no quiere la cosa, che, el domingo pasado, ¿no? Fiesta total, ¿eh? Fiesta total. A ver. Buenas noches, Tandil, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Eso. No he escuchado que nos llega. ¿Cómo anda, Tandil? ¿Bien? ¿Qué buena chacarera? El violín de Cristian, ¿eh? Acá en Tandil, en el Festival de la Sierra, que se recontra pudra. Próximo 28 de marzo. A ver. Grupo será, señores, próximo 28. Círculo Santiagueño. Ahí está, ¿eh? Ahí están los changos. Para nuestro gran hermano y amigo Juan Siriaco Tevez y todo su programa aspamishki.com, esta hermosa chacarera. Dale, chango. ¡Metele, Gustavo! Vamos, Marcicu. Que se pudra con el grupo Cera. Te voy a contar si quieres cómo es la vida, mi pago.
pucha que es un halago contarte con alegría. Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. El cielo tiene ventanas por donde el sol nos despierta. Dejamos la puerta abierta por las vistas mañaneras. Un ritmo de chacarera que pone el alma desierta. Recuerdan de los tunales, borrachito de luna, como amas en la tuna, pa' convertirla en arrope. El viento pasa el galope cuando la noche madura. A ver, lleva para siempre perdida como una estrella. El embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes, será en la noche sin azul con cuatro de chacarera. Para Juan Siriaco TV del grupo Será. Sonrisa de que endulza tu loto de arena y barro. Es el viejo Mishkimayu, frescura de mis abuelos. Ver llevan consuelo de todo milenario. La guardia salta moquera, se hace escuchar en la siesta, como si fuera una orquesta de nuestros antepasados. Allí se fueron dejando la afinación de mi tierra. Se cuelgan en los tonales, vi borrachito de luna, como amas en la tuna, por convertirla en arrope. El viento pasa al galope cuando la noche madura. A ver, lleva para siempre, perdida como una estrella. El embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes, serán las noches azules con cuatro de chacareras. Muy bien, así estamos. Bueno, ahí estamos compartiendo la música de Grupo Será, ¿no? Que el próximo 28 de marzo va a estar, por supuesto, en el escenario del Círculo Santiagueño de Berazategui, ¿eh? Ahí vamos a estar compartiendo, por supuesto, toda la música del Grupo Será. Show exclusivo, show en vivo, almuerzo con el show del Grupo Será. Le decimos a todos los seguidores del Grupo Será que nos llamen, que nos manden WhatsApp, porque bueno, estamos anotando, y lo que queremos es que lo hagan con tiempo, porque bueno, las entradas son limitadas, y bueno, cuando lleguemos al límite no entra más nadie, porque así lo exige el protocolo, no es que nosotros lo exigimos, así lo dice el protocolo. Entran tanta cantidad de personas y ya no pueden entrar más. Entonces por eso le pedimos 11 32 44 76 45. 11 32 44 76 45. Es más, está el teléfono, está está ahí en la parte de abajo de la imagen, en donde el video, ahí se escucha tu radio por internet las 24 horas, y el WhatsApp 11 32 44 76 45. Ahí encuentran el WhatsApp. Yo le voy diciendo que gracias a Dios se van vendiendo las entradas muy rápido, muy rápido se están vendiendo las entradas, así que bueno, todo aquel que me mandan al WhatsApp
no me manden al Messenger, porque ahí lo veo por ahí después. En cambio, si no les contesto en el día, tampoco se desesperen, ¿no? Porque yo termino, por ejemplo, ahora el programa y me dedico a agendar todos los llamados, todas las personas, nombre, apellido, el teléfono, y voy anotando para que todos tengan su espacio, su lugar, su mesa el domingo 28 en el Círculo Santiagueño. Así me mandan directamente al WhatsApp. Yo les contesto. Es así, ¿no? Si yo no les contesto anotado, es porque no lo vi, o porque no lo anoté, o porque se me pasó. Me vuelven a mandar. Cuando yo lo anoto, les pongo anotado. Les pongo anotado. Entonces, de esa manera, yo ya sé que los anoté. De esa manera, yo ya sé que los anoté. Entonces, por eso les pido, si ustedes no ven que dice anotado, me dicen, me manden un mensaje diciendo, mirá, yo ya te mandé y no me anotaste. Entonces yo ahí sé que ustedes me mandaron y que bueno, se me pasó. Pero trato de revisar 1 y 2 veces, 3 veces los mensajes. Como son muchos, entonces algunos se me puede pasar, Algunos se me puede pasar, así que bueno. Por siempre y contigo en mis sueños volverme a encontrar. Yo quisiera dormirme por siempre, contigo en mis sueños volverme a encontrar. Ahí está, ahí está, Grupo Será. Ahí está, Grupo Será. Vamos a estar compartiendo, por supuesto, domingo 28, Y este domingo, Chango de Campo Gallo. Y voy otra vez, Huguito Flores, el súper mi vida. Miras con tanta dulzura, hermosa criatura, tú mi bello ángel que cayó del cielo. Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte, que logró tenerte por obra divina, pues en cada esquina. Baila, Norma Mancilla. Baila, Debo. Vamos. Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio. De su último trabajo, de su último trabajo. Desde el Campo Gallo al Círculo Santiagueño. Todos hablan, nadie sabe la verdad. La gente opina desde su posición. Y afuera es diferente. Abajo aquí se llama. El andar sufriendo por un mal de amor. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario. Y estoy yo, y cómo no, si se me fue mi amor. Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones, los días se te pasan dedicándoles canciones con alcohol. ¡Ay, canta! Aquí abajo no se sufre un montón. Huguito Flores. Yo no canto porque sé, canto porque a usted le agarre
Esa, yo no canto porque sé. A ver. Este domingo. Y va para todo mi litoral. Rito Flores. El super mi vida. Mereces algo mejor, no más te estoy lastimando. Yo siempre fui de lo peor, nacido y criado en el fango. No tengo ya salvación, ya no hagas más sacrificios. Yo soy de buen corazón, pero reparto mi amor y tengo todos los vicios. Todito, niña de mi corazón. A ver. Sí, señor. Rito Flores, el super mi vida. Cuéntame qué escondes tras de tu mirada. Dime que es lo que te haga falta. Yo estaré contigo para protegerte. Quiero ser el ángel que cuida tu alma. No dejes que nada borre tu sonrisa. Eres tú la niña que siempre he soñado. Por verte feliz cualquier cosa yo haría. Vivo plenamente de ti enamorado. Tienes la fragancia de las flores del jardín. Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti. Hay tanta ternura dentro de tu corazón, más pues tu inocencia lo que a mí me cautivó. Señoras y señores, este domingo en el Círculo Santiagueño va a estar llegando Huguito Flores, el super papá. Bueno, a ver, la nueva banda santiagueña de Granadero Gatica. Pasaron 30 años. Nunca más volví a mi pueblo. Me hacía acordar cuando era changuito y andaba meta a cavar chilalo allá en el pago. ¡Ah! ¡Adentro! El monte qué lindo está, como hay miel de palo. Vámonos, garabato, hay la chihuana y chilalo. ¡Ancha suma! Aroma de tus que en flor perfuma la huella. El sol coloreando está de adorno en la tierra. Chalaya en mi sol. La tuna y el piquillín ya están madurando. Y por sobre los cercos está la boca colgando. Se acaba. Ofreciendo está el cardo su flor blanca y pura. Y mientras que la ulúa ya se abre de madrugada. Achalay, chacarera del chilalo y la segunda. Adentro. El sachayo se hace oír cuidando los montes. Despiertan Salamanca en medio de los locontes. ¿Conocen los Loconti? O ya se han olvidado. Se entreverán los tum-tum de bombo legüero, de hachas de malambo y de criollo mortero. Quiero que me digan si conocen Loconti, ¿eh? Por medio el Vizcacheral y Pampa taquellos, florecen quiscaroros, tucas y cizaqueros. El monte que lindo está como hay miel de palo, bajo los caravanos.
A ver, Chel. Achalay, chacarera de Chilalo y la segunda. El chayo se hace oír cuidando los montes, despiertan Salamanca en medio de los montes. Los montes despiertan Salamanca en medio de los montes. Me gustaría que me digan si conocen Lo Conti o si saben qué es Lo Conti. A ver, ¿se animan de decirme, che, alguno? Sé que están ahí escuchando, así que bueno, a ver quién conoce Lo Conti, bárbaro. Cuenten, ¿quién conoce? A ver, Juan quiere una entrada para José para el 28. Mándame WhatsApp, mándame WhatsApp, porque si me lo dejas acá, yo de acá no lo voy a, después ya no lo miro más esto. Entonces vos mandame por WhatsApp. En los pedidos para el 28, marzo, 28 de marzo, hagan por el WhatsApp, así ahí me queda y yo ahora me pongo a revisar, ya anoto, ya hay muchos anotados, por supuesto, y bueno, estamos más que felices, más que felices. Este domingo, Huguito Flores. Bueno, el 28 hasta ahora, me olvidaba de decirles esto, me olvidaba de contar. El sábado, este sábado 13 de marzo, sábado 13 de marzo, mirá, sale esta hora, por Almamula nomás sale esta hora, ya anda ahí haciendo escuchar las cadenas en Loreto. ¿No, Cardoso? Lo que le quería decir que este sábado 13 de marzo, vamos a hacer el programa Identidad Santiagueña, y después nos vamos a trasladar al Círculo Santiagueño. Después nos trasladamos al Círculo Santiagueño. Y entonces, allá vamos a compartir un asadito, capaz que un vinito también, Así que vamos a comprar un poco de carne, y el que quiera llevar alguito para picar, y compartir ahí entre nosotros, también lo puede hacer. Esto es este sábado, al mediodía. Salimos de la radio, nosotros hacemos de 9 a 11 de la mañana el programa, y de ahícita nomás, nos vamos al Círculo Santo. Y bueno, todo el que quiera ir a acompañarme ese día, puede ir tranquilamente, y vamos a compartir, como les digo, unas empanadas, un asadito, y capaz que un vinito también. Así, la Nilda Lomo de allá de los Pagos de Merlo, la hermana de Blanca Azucena Lomo, o sea, mi cuñada. Con el Huguito Franco, chango correntino ese, es de los que andan con cuchillo en la cintura y eso. No tiene caballo, pero anda ahí, zapateador también. Así que les repito, este sábado, bueno, ahí me pueden acompañar en el Círculo Santiagueño. Vamos a estar dejando 18 años de identidad santiagueña. El programa que hace mucho, en el 2003, ha empezado como un proyecto, y hoy se extiende en el tiempo.
Así que, a ver, ya agarrando sueños y qué mierda. A ver, ¿qué quieren escuchar? Algo medio romantiquito. A ver. Agua sobre agua, Ajá. no cura ni lava. Esa. Ya ves que con el llanto no lograste nada. Chinita de miércoles. Ahí están sonando Los Alfiles. Ay, negrita de mi vida, eres tú mi amor sincero. Ay, negrita de mi vida, eres tú lo que más quiero. No, no dudes de mí, no, te amo tan solo a ti, negra mía. Ay, Ajá. negrita, dulce dueña de mis amores, negra mía. Ay, negrita, dulce dueña de mis amores. Te quiero, mi negrita. Ay, negrita de mi vida, eres tú mi amor sincero. Ay, negrita de mi vida, eres tú lo que más quiero. No, no dudes de mí, no, te amo tan solo a ti, negra mía. Ay, negrita, dulce dueña de mis amores, negra mía. Ay, negrita, dulce dueña de mis amores, negra mía. Ay, negrita, dulce dueña de mis amores, negra mía. Ahí le decía, ¿no? Ay, negrita, Que Identidad Santiagueña está cumpliendo 18 años y el sábado vamos a estar festejando, vamos a arrancar a las 9 de la mañana el programa. Esta es la cortina. Levantale el volumen. Me llaman el santiagueño a donde quiera que voy, y yo me siento orgulloso porque santiagueño soy. No tengo ninguna duda. Cuando canto chacareras, canto con el corazón, y recordando a Santiago se quiebra toda mi voz. He de andar por otros rumbos, por ilusiones viajeras, buscando en suelos extraños lo que mi suelo me niega. Destino del santiagueño, vivir de sueños, de ausencias, partir y volver cantando sin una sola protesta. Me verán los horizontes, perderme en las polvaredas, silbando bajo a los aires mis ilusiones y penas.
Tal vez por eso mi canto tiene alegría y dolor y una esperanza esperando muy dentro del corazón. Después, la paz del retorno, la honda emoción de la vuelta, mis pies andando de nuevo las distancias polvorientas. Cerca mi rancho, mis montes de algarrobos y de breas, y entre vidalas y aloja un carnaval que me espera. Y al año como el coyuyo volver cantando a mi tierra, sabiendo que ella entre zambas y chacareras está guardando mi vuelta. Te extraño tanto mi pago ahora que lejos estoy, que a veces suelto contento las riendas de la emoción. Me llaman el santiagueño a donde quiera que voy, y yo me siento orgulloso porque santiagueño soy. Esa es la cortina, esa es la cortina, que hace mucho tiempo me acompaña, Y escucha esta, de la segunda hora. Kaimachu chacarera tancha miasca sumasta tarerania tamishkipi. Esta también me acompaña, Para vos, mi amigo Juan Siriaco, y la gente del Círculo Santiagueño. Al Círculo Santiagueño le voy a cantar chacarera para unir Isque y son Costa Verazategui Herrera. Oh, Juancito Gómez, ancha suma, oh. Escuchaba comentarios desde que yo era pequeño. Buenos Aires, Pique, Santa, un círculo santiagueño. Después de tantas andanzas conoce a la comisión, gente humilde y llancadora que añora la tradición. El círculo santiagueño Verazategui me espera, con asado, tortilla y vino y somas patas de tierra. Y vamos con la segunda, Enrique. Un escenario bajito con tierra del salitral, Cheiki, Pago y Kipiuyanqui te lo puedo asegurar. Para vos, Blanquita Lobo, Abel Juárez. Ahí se bailan chacarera medio de polvadera, santiagueños bien del monte no caen allá para hablar. Danzaco y Juancito Jerez. Se prenden cosas de cohetes cuando oigo a cantar arranco, y las mujeres más lindas son Coitampus y Chillancu. El círculo santiagueño Verazategui me espera, con asado, tortilla y vino y sumas patio de tierra. Muy bien, ahí estamos, espero que les haya gustado este bloquecito, hermoso bloque, ahí Liliana Montenegro, estamos saludando, también, por supuesto, en esta tarde, ahí hemos compartido un poquito de lo que es nuestro programa, Identidad Santiagueña, así que de 18, bueno, Catalina, el sábado te espero, mediodía, ahí vamos a compartir alguito, alguito lo que salga, Si quiere llevar algo, lleva, y si no, compartiremos lo que hay, no es mucho, pero bueno, tampoco es para engordar, vamos a compartir ahí, algún chango va a ir a cantar seguramente, a disfrutar de lo que es el círculo santiagueño. Clavando chilalo. Costumbres criollas. En la siesta santiagueña el sol quema como un fuego.
sobre la tierra caliente, las patitas contra el suelo. Con pasitos presurosos va un changuito chilalero. Ubicado el sombrerito, el chilalo ya comienza a acabar como un cusquito desparramando la tierra. El flequillito en los ojos ni siquiera le molesta. Cavando su chilalito se siente el rey de la siesta. Lo que falta nomás. Con un cuchillo de punta ya va formando el banquito, llegando hasta la botija y es feliz el changuito. Las recuenta con cuidado y las pone en un tarrito. En las pestañas la tierra, las rodillitas pasmadas y por el sol calcinante la carita colorada. Voy a y mirando ese diablito me acuerdo cuando era chango. Cantándole este gatito le ayudo a cavar chilanos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ahí, chilalero viejo, ¿no? A ver, Catalina, a ver, Estito, contame. Chaco. Voy a contar una historia que la escuché de mi padre. Ajá. Un domingo por la tarde en la rueda del fogón. Es una historia olvidada de un viejo tropero errante que vaga por las picadas de los montes de esa región. Aquel hombre ya volvía cansado de un largo viaje. Vestida de negro traje, una mujer le salió. Sorprendido y asustado, junto a un resto de coraje. Y mirando su ropaje, su nombre le preguntó. Yo soy la dueña del monte y vengo para llevarte. Hasta aquí nomás llegaste, tu vida se terminó. Tenés que entregarme el alma, no hay tiempo para esperarte. Y si intentas escaparte, habrá un castigo peor. A rienda suelta al hombre sin siquiera persignarse, salió de ese feo trance, en el monte se perdió. Y dicen que desde entonces se lo ve por las picadas, huyendo de la enlutada que aún anda buscándolo. Aquel hombre ya volvía cansado de un largo viaje. Vestida de negro traje, una mujer le salió. Sorprendido y asustado, junto a un resto de coraje. Y mirando su ropaje, su nombre le preguntó. Yo soy la dueña del monte. Me llamo Catalina. Hasta aquí nomás llegaste, tu vida se terminó. Tienes que entregarme el alma, no hay tiempo para esperarte. Y si intentas escaparte, habrá un castigo peor. Sí, dice que se llamaba Catalina, la dueña del monte, che. Capaz que no. Y sí, puede ser, puede ser. A ver, escucha. Lejos de su tierra. Pará.
Taco viejo. Estar lejos de su tierra es la pena del provinciano. Siempre tiene el deseo de volver donde se ha criado. Así es. Pero el trabajo lo obliga a vivir como exiliado. Así cumple su condena, obediente y resignado, en su lengua que conserva su acento de provinciano. Como se habla en su pago, él jamás ha olvidado. Conserva sanas costumbres, ser humilde y muy honrado, orgulloso de su tierra, no desprecia su pasado. Y en la distancia piensa y piensa volver al pago querido, para quedarse para siempre en el lugar donde ha nacido. En la distancia extraña el lugar donde ha nacido, viviendo como apartado encuentra pocos amigos. Con fingida alegría disimula su calvario, rodeado de mucha gente, está siempre solitario, en su lengua que conserva su acento de provinciano. Como se habla en su pago, él jamás ha olvidado. Conserva sanas costumbres, ser humilde y muy honrado, orgulloso de su tierra, no desprecia su pasado. Muy bien, ahí muy bien, che, muy bien, ahí para Catalina y para toda la gente chaqueña, que seguramente como nosotros, ¿no? Los provincianos, cuando digo nosotros, digo todos los provincianos, extrañamos nuestro lugar en donde hemos nacido, ¿no? Tal vez tenemos muchas carencias, muchas necesidades, habremos pasado. En mi caso, yo vine a los 18 años, ya un changuito bastante capaz, porque el chango del monte, cualquier changuito del monte es muy capaz, se hace desde muy chico en el campo, así, trabajando, haciendo su forma de el hacha, el trabajo, la tortilla, la comida, el mate cocido, un guiso, no teníamos en qué llevar agua, así para mantenerla fría, se agarraba una botella de esa de aceite cocinero, ¿no? Y se forraba con bolsa arpillera. Se humedecía toda la bolsa arpillera y bueno, y eso aguantaba para tener el agua más o menos tomable, ¿no? Y así nos hemos criado, así hemos vivido, no renegamos ni un poquito, porque no había otra forma de vida. Esa era la forma de vida. Que yo puedo renegar de mis mayores diciendo, ay, sí, no, por culpa de ellos. No, ellos también vivían así.
Ellos también vivían así. Y después, bueno, ¿por qué estamos aquí? Exiliado, como decía ahí el tema, ¿no? Exiliado lejos del pago, casualmente porque no había trabajo, o no hay trabajo, es que no ha cambiado el sentido de laboral por lo menos nuestra provincia, Santiago del Estero. No difiere mucho el Chaco, no difiere mucho el Chaco. Yo cuando vine allá en el 70 y pico, sí, era del 70-80% vivía de la provincia. Y no ha cambiado porque sigue igual. Te digo, los Juárez y ahora Zamora. Y la verdad que en el sentido laboral estoy hablando, ¿no? Nuestra provincia, Santiago del Estero, no ha crecido, no ha crecido. Mire que ha entrado se trabaja mucho, cosa que antes no era así, ¿no? En la parte agrícola ganadera, mucha hacienda, mucho sembrado, se ha quedado prácticamente sin monte Santiago del Estero, por el tema de la soja, se entrega la tierra con toda la gente adentro y todo eso. Total, ¿a quién le importa? A nadie le importa. Si le interesaría al gobierno, no estaría el Mocase peleando contra la gente que compra los campos y quieren sacar a esa gente que vive. No, se habla de la ley 20 añal, mentira, porque hay gente que vive tercera generación, 100 años más o menos, de la familia viviendo en esos campos, en esos montes. Abuelos, padres, hijos, nietos, que viven en esos lugares y lo han sacado. De lo que estoy diciendo es porque me consta, no es porque a mí me dijeron, sino que me ha tocado vivir con la familia de mis suegros, ¿no? Que bueno, tuvieron que emigrar después de vivir, no sé, algo de 70 años, porque ahí nadie te salva, hermano, No es, sí, ¿por qué no va a tal parte? No tenés a dónde ir. Muy cierto, Juan, yo viví así en el campo y no reniego. Lo mejor que nos regalaron nuestros padres son los valores. Y sí, somos lo que somos. Somos tal vez humildes, pero gente de trabajo, somos gente de trabajo. No esperamos nada de nadie. No esperamos nada de nadie. Lo único que pedimos es tener salud y, bueno, trabajar, hacer nuestras cosas, hacer nuestra vida, no esperar de nadie, no esperamos de nadie, simplemente la cultura de trabajo ha sido de una manera tan elemental para toda esta generación de las que yo le estoy dando. Esta generación ha sido de trabajo. No hemos entendido de otra manera de trabajo, ¿no? Así que hoy, bueno, le echan la culpa a Dios, al gobierno, a todo el mundo. Pero bueno, cuando vamos a votar, vamos felices, contentos, y otra vez, bueno, entonces seguramente merecido lo tenemos de estar así, ¿no? Porque tenemos que empezar a ver, a escuchar, a leer, a informarse. Hoy la tecnología te da muchas posibilidades de instruirte. Te da muchas posibilidades de instruirte. Si no querés leer, entras en YouTube y podés ver la historia misma de nuestra Argentina, del tiempo que vos quieras, y podés aprender un montón de cosas y ver un montón de cosas y despertar esa mente que por ahí uno tiene como, ¿cómo les puedo decir?
como que tiene una pared adelante y no ve nada, simplemente escucha lo que nos dicen y al voto, querido. No, hay que empezar a pensar, ¿eh? Hay que empezar a leer, hay que empezar cuando te dicen las elecciones y todo eso, hay que estudiar un poco, estudiemos un poco. Yo no le digo que estoy en contra de este, estoy en contra de aquel, le digo que hay que analizar, ¿eh? Así que bueno, así nosotros ya prácticamente nos estamos despidiendo, como decía Catalina, los valores que nosotros tenemos y sostenemos en el tiempo, esta generación ha sido así, esta generación ha sido así. Los que hoy tienen 80, los que hoy tienen 70, los que hoy tienen 60, los que hoy tienen 50, ¿no? Tienen un valor de laburo, de trabajo, de familia, muy distinto a lo que es ahora. Guarda. Así que bueno, vamos a ver Madrugada en mi pago. Cuando el sol se va asomando y el día despierta el pago, Ajá. de madrugada se escucha los silbos de mi Santiago. Tomá. Lo que falta, chango. Cacholobo se llama, ¿eh? De madrugadas en mi Santiago, Cacho Lobo, ¿le gustó, che? Y con esto nos vamos. Muchas gracias a todos, muchas gracias por compartir, ¿qué puedo despedirme? Vamos a escuchar una zambita. Santiago del Estero, pueblo de raza bravía. Sobre tu rostro se esconde el coraje y rebeldía que dejaron las vergüenzas, los atropellos y heridas que florecen esta samba cuando te nombro provincia.
Muy lindo, che, muy lindo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Con esto nos vamos despidiendo. ¿Eh? Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Enamorado estoy de tu sonrisa. Si vivo para ti, no he de negarlo. Con tu candor me das esa alegría. De estar juntito a ti, gozar de tu sabor y de tus besos. De estar juntito a ti, gozar de tu sabor y de tus besos. Linda princesita, eres mi amor. Las más bellas canciones para vos. Has borrado en mi alma todo el don. Hoy todo es alegría juntito a vos. Linda princesita, es mi amor. Nos vamos, ¿eh? Recuerde que ashpamishki.com.ar sigue. ashpamishki.com.ar sigue. Nada más que salimos del Facebook. Y salimos de YouTube, pero ashpamishki.com sigue. Díaz Bravo, cánteme el taxigastero. Por si quieren saber lo de taxigastas hoy, de junto al Mishki Mayubaquiano chimpador, présteme una guitarra, bien sé que mi taxigasta gasta verdad, cuando en los montes allá capro, canta la vida, no hay nada, y escondidita juega el amor, si buscador de doca, abrime el corazón, febrero en Arzolín de volver, por la trinchera de Albuquerque, cayendo un bombo repicador en la trinchera del corazón, por si quieren saberlo, que taxigastas son.